Hola. Hola. ¿Nos autopresentamos o alguien nos va a presentar? Empecemos. Creo que venía. Sí, 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 sí. Sí. Nos presentamos nomás. ¿Sí? Yo soy Siddhartha Ribeiro, un gusto estar acá con todas y todos. Muchas gracias, es un placer y un gran placer también porque somos amigos y no nos vemos desde 2019, creo. Yo soy Martín Hoppenheim y soy amigo de Siddhartha Ribeiro. Bueno, me parece fantástico, digamos, el poder de convocatoria que ha tenido el tema y Siddhartha, por supuesto, en esta ocasión, a tablero vuelto, como bien dice. Y se entiende, porque este es literalmente un libro soñado, ¿no? Sí, sí. Para mí, yo encuentro un libro soñado, porque es difícil encontrar... bueno, yo no soy un presentador, a todo esto se supone que es una conversación, pero vamos a tirar una primera piedra, ¿ya? Es un libro que aborda el tema de los sueños. Siddhartha, como ustedes bien saben, es un neurocientífico de muy intensa trayectoria, de muy prolífera trayectoria en términos de libros, de trabajos, de investigaciones, de interacción, digamos, con la frontera de la neurociencia a nivel global en el mundo, ¿ya? Que además ha generado instituciones muy importantes en el campo dentro del mismo Brasil también. Y que por lo tanto ese es el lugar en el que se ha movido, en el que ha hecho hallazgos importantes, ha hecho un largo trabajo experimental, pero al mismo tiempo Siddhartha, por decirlo menos, tiene otras inquietudes. Y esto no son solo inquietudes, porque como para él una inquietud se traduce rápidamente en una investigación exhaustiva, fuerte, intensa, dura. Entonces, y eso se ve reflejado en el libro, el tema de los sueños, o el tema onírico, ¿ya? Y aprendí una palabra que es oniromancia, ¿ya? También. Es un tema que es abordado dentro de este libro. Para quienes no lo han leído, lo podrán adquirir después a la salida, donde Siddhartha va a estar firmando. Es un libro donde el sueño se aborda desde todo, no sé si desde todos los lugares, pero desde muchos lugares posibles, ¿ya? El tema del sueño, el tema del soñar, ¿ya? Y se lo hace desde distintos lugares posibles, primero con rigor, segundo con mucha claridad, o sea, con una especie de, yo diría, de como generosidad comunicativa, ¿ya? Para un público que no es un público experto necesariamente, y donde uno puede encontrar, por un lado, el enfoque, bueno, filogenético, es decir, cómo se ha soñado desde el origen de las especies, casi desde el momento de la primera molécula autorreplicante, como dices tú, en algún momento, ¿ya? Es decir, estamos hablando de miles de millones de años, y cómo evoluciona el sueño a lo largo, digamos, de la dinámica de la diversificación de las especies, los saltos cualitativos que se produce cuando pasamos a los vertebrados terrestres, luego a los mamíferos, ¿ya? Y luego finalmente, por supuesto, a este animal tan raro que somos, que tiene esta capacidad que es el lenguaje y la representación simbólica, ¿no es cierto? Donde obviamente el sueño se ve un salto muy particular. Pero Siddhartha también lo aborda desde el punto de vista ontogenético. Hay un capítulo dedicado a qué pasa cuando uno es feto y cuando cuando uno es niño, y cómo la arquitectura del sueño, el contenido del sueño, la complejidad del sueño sobre todo, se va modulando hasta llegar a un cierto momento de la edad adolescente en que ya se va pareciendo ya más al sueño adulto, ya que es otro de los abordajes. El otro gran abordaje
que tiene el libro de Siddhartha es un abordaje que algunos podrían llamar desde de la perspectiva de la antropología cultural, ¿ya? Es decir, ir agarrando distintas culturas, pueblos, ¿ya? Hay un capítulo donde hay una profusa referencia a distintos grupos indígenas de la Amazonía brasilera, por ejemplo, ¿ya? Y el contenido, el significado que dan los sueños, cómo los cargan, ¿no? Y también hay una referencia histórica muy larga que parte con el Paleolítico y con un salto cualitativo que se supone se pega al sueño eventualmente entre el año 800 y 200 antes de Cristo, ¿ya? Es decir, después del mundo homérico, sobre todo cuando aparece como una cultura con un uso del lenguaje mucho más diversificado, ¿ya? Entonces está toda la visión histórica también del sueño, ¿ya? Y luego, por supuesto, está la visión psicoanalítica del sueño, es decir, todo el aporte, yo creo que el libro tiene un tributo muy fuerte a la obra, al aporte de Freud, incluso el propio Siddhartha dice de que lamentablemente la ciencia más canónica, la episteme dura, durante 50 años silenció la interpretación de los sueños de Freud y hubo ciertos hallazgos que permitieron volver como a producir un punto ya más de convergencia, que quizás de eso podemos hablar, ¿no es cierto?, en algún momento. Y bueno, y todo esto atravesado siempre, el libro, por la referencia a la disciplina propia de su trabajo, ¿ya? Es decir, a los grandes hitos que ha habido en el desarrollo. Lo voy a llamar la neurociencia porque no sé bien cómo llamarlo, porque tiene varios nombres, pero ¿qué pasa con toda la experimentación que se ha hecho, el estudio de las fases del sueño, cómo ha ido avanzando a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, todo eso, ese es como lo transversal, ¿ya? Y para no alargarme yo mucho, porque no se trata de robarme la película, ¿ya? Quiero decir que es como que el libro se va como apuntando hacia algún lado y uno dice, ¿hacia dónde va el libro? Y llega un capítulo ahí, que no voy a decir cuál es, pero que tiene el nombre un poco el nombre del título del libro, ¿ya? Y que es esta gran apuesta, que es esta capacidad que tiene el sueño de mirar hacia adelante, ¿ya? Que es algo como que sorprende, ¿ya? Porque uno siempre asocia un poco el sueño como mirando hacia atrás, como ese inconsciente que es un reservorio de memorias reprimidas, ¿no es cierto?, que aparecen transfiguradas, condensadas, desplazadas dentro de la actividad onírica, ya para decirlo en términos un poco más freudianos. Yo quisiera partir en esta conversación, ya, Siddhartha después está como panorámica, así breve introducción, preguntándote algo bien como de partida, es ¿qué te motivó a una empresa tan multidisciplinaria, tan diversa para abordar un tema, siendo que tú tienes un trabajo, digamos, en una actividad dura y clara ahí, ¿no? ¿Cómo partió eso? Bueno, gracias por esta síntesis. La historia es así. Yo estaba en Estados Unidos terminando mi doctorado y ya planeando el postdoctorado. Y estaba en este momento de que terminas un doctorado y cómo que puedes hacer una contemplación, ¿no?, del camino. Estaba como, digamos, ya estaba todo bien, no estaba en estrés. Y me quedé unos 3 meses en Nueva York, todavía ya, digamos, de vago. Estaba todavía estudiante, pero ya estaba. Y entonces fue un tiempo en que empecé a leer varias cosas. Freud me influenció mucho en el principio del doctorado. Mucho de lo que hice en biología tiene que ver con el concepto de day residue, ¿cómo se dice en castellano? Resto diurno. Restos diurnos. Restos diurnos, o sea, de idea de que los sueños reflejan la vigilia. Parece una cosa obvia, pero eso ha generado muchísima investigación en neurociencia. O sea, uno puede encontrar un resto diurno a nivel eléctrico. Lo he hecho y otros hicieron antes de mí. Uno puede encontrar un resto diurno a nivel molecular, de expresión de genes. Eso es una cosa que yo hice en doctorado, que fue la primera vez que se demostró. Entonces, quedó muy claro para mí que había un libro a escribir que hiciera eso, que hiciera mirar el sueño de varios puntos de vista y tratar de alinear esto. No de reducir un nivel a otro, sino que de alinear estas visiones, e incluso cosmovisiones, pensando en las cosmovisiones amerindias, por ejemplo. Y me di cuenta que había mucho más convergencia que divergencia. Aunque
los partícipes de cada tradición no lo negaran. Y entonces me di cuenta que había un libro a escribir, pero era un libro en que yo tenía que aprender un montón de cosas que no son de mi formación. Y entonces empecé a hacerlo de una manera completamente lúdica. Entonces abrí ahí un fichero y dije, acá empieza el libro. El nombre vino temprano, El oráculo de la noche, porque y de hecho remonta al principio de la interpretación de los sueños, en que Freud hace un recorrido y una compilación de las teorías todas y claramente habla de la función oracular o premonitoria del sueño, como se creía en Grecia antigua, en Roma antigua, en Egipto y antes en Mesopotamia. Y me quedé con esta sensación de que habría que retomar este proyecto, porque Freud lanzó esta piedra, pero no tenía en este momento conocimiento de los mecanismos cerebrales, moleculares, celulares que sabemos hoy. Entonces, si nosotros entendemos que la función oracular del sueño es real, es un hecho a explicar y no una tontería de primitivos, que es de cierta manera como el medio biomédico lo ha puesto, entonces, ¿cómo podemos hacer sentido de todo esto? Si nosotros fuéramos a creer que el sueño es oracular o puede ser oracular de una manera determinística, necesitaríamos otra física, una física que no está, que no existe. Puede que exista un día, tenemos que mantener la cabeza bien abierta para los cambios, porque tampoco la física tiene muchas contradicciones, la matemática también. Entonces, posiblemente estamos perdiendo algo fundamental, ¿no? Una otra dimensión, y tenemos que mantener esta opción abierta. Pero, por otro lado, hay que buscar una explicación parsimoniosa con lo que sabemos. Y entonces me di cuenta que el sueño sí puede tener función oracular, pero que no es un oráculo determinístico, sino que un oráculo probabilístico. O sea, con base a las memorias del pasado y las recombinaciones que se pueden hacer, ¿qué futuros hay? ¿Qué futuros posibles hay? Entonces, es la idea del sueño como una máquina neurobiológica de generar símbolos, imágenes, que son síntesis de la situación que uno está viviendo, de sus miedos y deseos, más que todo. Y eso es totalmente compatible, no apenas con Freud, pero con Lacan, con Jung. No digo que sea todo perfectamente compatible, pero hay mucho más convergencia que divergencia. Y ciertamente esto no ha sido dicho, ¿no? O sea, tanto el psicoanálisis cuanto psicología analítica han sido tremendamente agredidas por la biología, pero típicamente sin buenas razones. Entonces me di cuenta que había un camino a percorrer, también un camino de comparación cultural, digamos, casi antropológico, y fue lo que hice. Lo hice en 19, me tardó casi 20 años en hacerlo muy despacio, lo fui haciendo en los domingos, y siempre que veía algo que era de interés, lo buscaba, ¿no? Añadiendo cosas a mi caja de tesoros. Y ahí en cierto momento, en 2015, 16, empezó la relación con mi editor, con la Compañía de las Letras en Brasil. Me invitaron a escribir un libro y dije, bueno, yo tengo un libro. Yo había, de hecho, escrito el primer capítulo para una otra editora, la editora Globo, pero que al fin no hice nada. Yo seguí haciendo mis estudios y tal, específicos, y dejé que pasara el tiempo, o sea, quedó ahí. Entonces, pero cuando vino este otro llamado, firmé un contrato y yo dije, no quiero ningún dinero avanzado para no presionarme. Y me dijeron, no, es justo al revés. Queremos que tengas una fecha, puedes decir 10 años, pero que la tienes que cumplir. Entonces fue lo que hicimos. El libro tardó un poco más de lo que yo pensaba y al final fui cambiando también, porque muchas cosas que yo no sabía, un montón de cosas que ya estaban publicadas desde décadas y tuve que aprender, pero también había cosas que se estaban publicando en 2015, 16, 17, 18, que son sumamente importantes para el argumento del libro. Yo diría que el libro es una colección de muchísimos asuntos, en ese sentido una revisión, pero una revisión que organiza, y hay algunas ideas bien originales, no muchas, pero que son importantes para darle cohesión. Y creo que la central es lo que dijiste, o sea, la idea de que el sueño es un productor de contrafactuales, ¿se dice eso? Un simulador de futuros posibles.
Esto no es totalmente, eso no es obvio para nosotros, nosotras que estamos en un ambiente urbano contemporáneo en que el sueño no tiene lugar. Pero cuando estás en una situación de vida y muerte, eso se queda completamente obvio. Y es el punto que trato de hacer en el libro. Y esto del oráculo, digamos, de la dimensión oracular del sueño, porque lo primero que uno, a lo primero que uno le resuena la palabra oráculo, ¿no es cierto?, es a la consulta que se hacía, digamos, en la Grecia clásica, supuestamente con los dioses, que respondían de una manera a medias literal y a medias enigmática, que requería un cierto nivel de interpretación, pero que la palabra venía de arriba. O sea, no venía de adentro, sino que venía de arriba, de afuera y arriba, ¿no? Y no de adentro y al fondo, digamos. ¿Ya? Y luego mencionas en algún momento cuando vas ejemplificando, porque el libro tiene un muy profuso repertorio de casuística, digamos, de culturas, de grupos, de formas en que esto se fue enfocando a lo largo de la historia, además. ¿Cierto? Citas varios momentos en que, o momentos de la historia, o bien grupos humanos, ¿no es cierto?, que para los cuales la mañana siguiente al sueño es un lugar de congregación colectiva, ¿no? Es decir, es sentarse en torno al fuego para hablar sobre el sueño, ¿no es cierto?, y leerlo, ¿no? Y entonces hay una diferencia, porque una cosa es la autointerpretación, en diciendo, bueno, digamos, vengo saliendo del sueño REM, de esta actividad, digamos, particularmente onírica, ¿no es cierto?, en que puedo estar casi en la frontera con el mundo de la vigilia y puedo escrutar mi propio sueño, que no me va a decir exactamente cuál es mi destino, pero que me marca de alguna manera un cierto campo de posibilidades, una especie de teatro de personajes, en fin, ¿no es cierto? Pero distinto es cuando esto se comparte y se decide colectivamente. ¿Cómo lo ves ahí? Exactamente, o sea, todos los mamíferos, o por lo menos los mamíferos terrestres, sueñan. E incluso otros animales, o sea, pájaros, reptiles, en ciertas temperaturas pueden entrar en sueño REM. Incluso invertebrados. Nuestro laboratorio ha demostrado que los pulpos tienen un sueño activo muy parecido al sueño REM. Entonces, soñar no es, digamos, algo privilegio humano, pero compartir sueños probablemente sí. Digo probablemente porque por ahí los pajaritos y los leones están contando sus sueños y no sabemos, tenemos que mantener la cabeza abierta. Pero parece que no pueden hacerlo y nosotros sí lo hacemos. Y yo hago el argumento de que la fuerza motriz de la cultura en los últimos 100.000 años, 200.000 años, no sabemos exactamente, fue exactamente el sueño compartido. Porque el sueño compartido permite dos cosas. Uno es generar ideas nuevas. El sueño es muy bueno en mezclar memorias antiguas y generar cosas que parecen nuevas. Pero con pedazos de cosas antiguas armas cosas nuevas a cada noche. Pero compartirlo es lo que le da el empuje hacia el cambio. Porque si yo te digo cuál es mi miedo, cuál es mi deseo, cuál es mi visión, y tú haces lo mismo, y estamos juntos en esto, entonces eso ahora es un hecho social. Y es evidente, y por eso está la casuística tan casi como exhaustiva, que es decir, mira, ¿cómo podemos olvidarnos que fueron los sueños que nos han traído hasta acá? Porque nosotros hemos abandonado el sueño. En nuestra cultura, en los últimos 523 años, ¿a dónde está el sueño? No está en la vida privada y tampoco está en la vida pública. No está en el hogar, no está en la escuela, no está en el lugar de trabajo. El sueño no tiene lugar. El sueño aparece, la palabra sueño aparece en nuestra sociedad asociada a tarjeta de crédito. Entonces, nosotros, y esto significa que estamos navegando sin esta capacidad de predecir el futuro, que aunque no sea muy acurada, te permite sumar un montón de estímulos que son subliminales y generar una imagen supraliminal que es muy potente. Por eso te dando los ejemplos. O sea, cuando miras los sueños de Toro Sentado en el combate con el ejército de Estados Unidos en el siglo XIX, o los sueños de Julio César y Calpurnia en 44 a.C., antes de su muerte, son sueños que, digamos, son ejemplos que son bastante explicativos del fenómeno. Ahora,
cuál es el mecanismo del fenómeno. Entonces trata, en este libro, por supuesto, que estoy empujando hacia la biología, diciendo, no necesitamos creer en dioses afuera para reconocer la influencia de los dioses, porque los dioses existen adentro. El mundo interior es mucho más rico que el mundo del yo. Y ahí es, yo diría, el libro es, digamos, es un libelo en favor del psicoanálisis y de la psicología analítica, pero también trata de ir un poco más allá, porque en el psicoanálisis todo lo que interesa es el deseo del sujeto, el deseo de quien está soñando. Pero en muchos grupos indígenas, no quiero generalizar, pero en muchísimos grupos, pueblos originarios, tampoco apenas de América, de África, de Asia, de Oceanía, es tan importante cuanto considerar el deseo del soñador es el deseo de los otros, el deseo de los animales, de las plantas, de las entidades, de los dioses, de todo. Hay un libro que salió en Brasil el año pasado de una antropóloga que se llama Hanna Limulya, que habla exactamente de eso. El libro se llama El deseo de los otros, una etnografía de los sueños Yanomami. Entonces va al universo del gran chamán David Copenaua Yanomami. Es como que un libro que viene después de La caída del cielo. No sé si está traducido acá. Si no está, debería estar, que es un libro fundamental. Y entonces dice, mira, cuando estás en la floresta, cuando estás en una vida más cerca al natural, de colectores, seminómades, el sueño tiene que ver con los otros bichos, tiene que ver con estar en un lugar que es múltiple, a donde tú puedes salir a cazar y ser cazado todo el tiempo. Entonces hay una conexión con el perspectivismo de Descola, de Viveros de Castro, de los antropólogos que dicen, la clave para entender estas relaciones es la oposición entre presa y predador. En el mundo natural esto está siempre ahí. No existe el predador que no tiene otro predador. Aunque esté arriba en la pirámide, cosas malas pueden pasar. Y esto tiene todo que ver con la función oracular del sueño. El sueño ha evolucionado en este contexto, no ahora en los últimos 100.000 años, pero hace 220 millones de años en los ancestros de los ancestros mamíferos. Y eso nos ha dado una, ¿cómo se dice? Una ventaja cognitiva fundamental, que es tener algún tipo de intuición de qué puede pasar mañana. Mínimo. Yo hago el ejemplo de un animalito imaginario, nuestra abuela, tatarabuela mamífera de hace 200 millones de años, que sale a cazar y tiene sed, entonces quiere beber agua, va a un río y no cacha que está un cocodrilo ahí, el bicho lo ataca, sobrevive, va a dormir con mucho miedo y con sed. Y entonces a la noche, estas neuronas que se han fuertemente impresionado por esta experiencia, por toda la adrenalina, noradrenalina, cortisol, todo lo que pasó ahí, que biológicamente entendemos bien, genera circuitos que están fortalecidos. Y esto significa que cuando se genera actividad eléctrica endógena, espontánea, durante el sueño REM, esta actividad va a ser colectada por estos caminos que están fuertes. Y eso significa una pesadilla, o sea que va a revivir la experiencia. Y como el sueño tiene cierto ruido, y hablo un poco de eso, de noradrenalina, la corteza prefrontal, eso va a generar un sueño que no es una copia del pasado, sino que una variación de un tema. Por ahí en el sueño son 2 cocodrilos, por ahí le salió peor de lo que salió en la realidad. Entonces, alguna pesadilla que tiene que ver con esto va a ocurrir. Entonces, del punto de vista estricto, todavía estamos hablando de una experiencia subjetiva que remonta al pasado. Pero la mágica ocurre al despertar, porque al despertar el animal otra vez se acuerda de eso, entonces pasa, digamos, por la tercera vez por la experiencia. Y entonces tiene una decisión a hacer. ¿Voy a volver a este mismo lugar donde yo sé que hay agua, pero yo sé que también hay cocodrilo? ¿O voy a la incertidumbre de buscar agua en otro lugar? Si esta pesadilla cambia la conducta, entonces se acopló el pasado al futuro. Entonces ahí está la clave que empieza a hacer una selección positiva de este oráculo. Esa es la propuesta, ¿no? O sea que, de alguna manera, la dimensión oracular o el oráculo básicamente es el lugar donde se sintetizan los tiempos, el pasado con el presente y el futuro. O sea, es el uso de la acumulación de la experiencia transfigurada en el sueño, digamos, que permite luego en el despertar, desde el sueño, digamos, repensar una decisión incluso, ¿no? Hay un sueño que tú citas en algún momento que es muy curioso, creo que es de Justiniano, me parece,
Que es un sueño, digamos, que es una batalla, pero donde está la cruz muy presente. Constantino era, claro. Que está la cruz muy presente, ¿no es cierto? Claro, y que puede parecer un misterio, pero que en el fondo lo que estaba ocurriendo era de que había un potencial apoyo masivo de una población ya convertida al cristianismo, que podía, digamos, torcer a su favor la batalla, y que la cruz dentro del sueño podía significar precisamente, digamos, como busca ese apoyo, ¿no? Finalmente en la vida real. Hay algunos sueños que están en el libro que son maravillosos. El sueño es Toro Sentado, sí, ¿no? Que es fantástico, que cuando el momento de unificación de distintos grupos indígenas liderados por los Lakota en Estados Unidos frente a la colonización, digamos, de los americanos, ¿ya? Preparándose para una batalla, que es fantástico también. Tú mencionabas esta pesadilla del cocodrilo como posibilidad, ¿no es cierto? Pero también la trasladas en algún momento y haces alusión más de una vez a la pesadilla, por ejemplo, del caso del estrés postraumático en los seres humanos, ¿no? De cómo, y del carácter de repente de autoprofecía de la pesadilla, de que si ya la tuviste una noche, te vas a acostar a la noche siguiente temiendo tener la pesadilla, lo cual puede a su vez provocar que la pesadilla efectivamente recurra, ¿no es cierto? Pero planteas también cómo salir del círculo vicioso, planteas un caso ahí muy interesante. Es interesante considerar que en la psicología el pasado importa, ¿no? Entonces, tener un cierto sueño no quiere decir nada si no sabes el contexto. Si yo te digo soñé con un tiburón, eso no significa que sea una pesadilla, porque depende de qué siento yo con respecto a tiburones, ¿no? En el caso del trauma, la pesadilla recurrente es uno de los síntomas más patognomónicos, o sea, es muy evidente, una persona que ha pasado por algo traumatizante va a producir típicamente sueños, pesadillas recurrentes que al principio son muy literales y con el tiempo eso se va aflojando y se van poniendo cada vez más alegóricos. Y hay todo un percurso en eso que ya está conocido, de cura, ¿no? Pero si uno no hace psicoterapia, si no hace ninguna intervención, entonces el sueño, la pesadilla esta, va a causar una retraumatización. Entonces por eso es que la gente que tiene trauma necesita psicoterapia, algún tipo de, que sea con una machi, pero necesita un apoyo psicológico o espiritual porque no puede salir solo o sola de esto muchas veces. Es interesante también considerar que en nuestro mundo blanco, ¿no?, de matriz europea, los sueños que ya no tienen ninguna función en la sociedad son recibidos de manera completamente pasiva. Entonces la gente dice, bueno, esta noche tuve un sueño, así asado, no entiendo nada. Típicamente la gente ni siquiera lo dice a alguien porque tampoco otros quieren escuchar. Entonces estamos realmente mal en eso, tenemos que hacer mucho para rescatar el arte de soñar. Pero en muchos grupos, entre pueblos originarios, el sueño es algo muy activo. El sueño es un viaje espiritual activo. Uno va a eso con intención, ¿no? En el mundo chamánico esto es como básico, todo el mundo lo sabe. Mientras en la psiquiatría, digamos, apenas poca gente entiende que eso es una necesidad, ¿no es cierto? Vas a empezar un proceso de cura espiritual o psicológico. ¿Cómo es que empiezas sin intención? Es como empezar un viaje sin rumbo. Entonces los sueños son algo anhelado, algo incluso temido, y uno se prepara. Ahora, la actitud activa también está, no apenas durante el sueño, pero al salir del sueño. Entonces, si fuéramos Chavantes, un grupo indígena muy antiguo del centro de América del Sur, en Brasil, y tuviéramos un sueño que íbamos, digamos, arreglamos que íbamos a salir a cazar mañana, a cazar puercos, y uno de nosotros tiene un sueño en que se aparece una culebra y hay un accidente. ¿Qué hacemos? Nos salimos a cazar. Entonces, en el mundo de pueblos originales, sin querer generalizarlo completamente, el sueño siempre necesita interpretación porque el futuro siempre puede cambiar, dependiendo de qué hace uno. Y eso es algo que se ha perdido en nuestra sociedad. Y creo que tenemos muchísimo trabajo que hacer, y incluso el último capítulo es un tanto político, que es de comprender que la situación en que estamos metidos hoy, en esta crisis planetaria socioambiental, tiene también que ver con el hecho de que perdimos la capacidad de simular las consecuencias de nuestros actos.
que es exactamente lo que hacen los sueños. Claro, tú hablas mucho, digamos, de este privilegio del sueño de poder tener la oportunidad de simulación, ¿no? De como simular escenarios, ¿no? Cuando contabas este sueño de la caza, yo pensaba, ¿no? De salir a cazar o no salir a cazar, ¿no? Sí, pero se me puede parecer una serpiente porque soñé con la serpiente, en fin. Eh, También cabe preguntarse si es ¿dónde está la causa y dónde está el efecto? Si es el sueño el que de alguna manera está precipitando la configuración de un futuro o está leyendo, ¿no es cierto?, un futuro que ya está de alguna manera puesto ahí y que llega el sueño para leerlo, ¿no? Está como un poco a mitad de camino, de repente se siente que está como a mitad de camino entre las dos cosas, ¿no? O sea, el poder configurador del sueño sobre la realidad o el poder lector del sueño sobre esa realidad, ¿no? Que resulta súper interesante. Ahora hay también, aparte de esta dimensión oracular, que claro, que es como una especie de leitmotiv que hacia el final del libro estalla, ¿no? En todas sus dimensiones, o en todas sus dimensiones, ¿no? Y que tú tienes toda la cautela por un lado, o sea, tienes la osadía, digamos, de afirmar la dimensión oracular del sueño, que desde el punto de vista de la disciplina suena como, uy, ¿no? ¿A dónde se nos fue Siddhartha? ¿Ya? Pero por otro lado tienes la cautela de decir, ojo, esto no es el oráculo entendido en el sentido, digamos, tradicional, absoluto, ¿no es cierto?, deificado de la palabra. Pero también dedicas una buena parte del libro, que es súper apasionante, encuentro yo, porque tiene que ver con la conformación, si uno considera que el yo, la identidad, un poco es la memoria, ¿no? La historia que uno tiene de sí mismo, ¿no? Y cuando aludes y tiendes puentes además con el psicoanálisis, pero manteniendo también toda la experiencia y la experimentación y los hallazgos de los neurocientíficos, hasta cuentas las historias, hasta las biografías de los neurocientíficos, incluso para llegar hasta donde llegaron, planteas, digamos, que hay una parte del sueño que es la parte, digamos, de la reverberación de los recuerdos y de la realidad, ¿no? Que sería el S1, S2, S3, no sé, ciertas etapas dentro de la arquitectura del sueño. Y después una parte que tiene más que ver con la estructuración u organización de esos recuerdos reverberados, que van a definir un poco hacia adelante, digamos, cómo van a quedar constelados dentro de la memoria, a pesar de que la memoria igual después puede ir cambiando hacia atrás, ¿no es cierto? No sé si podrías explicar un poco eso, porque es apasionante esta idea de cómo se conforma o consolida la memoria en el sueño. Ese es un tema para mí muy interesante porque, de hecho, tiene todo que ver con mi trabajo en biología molecular del sueño, porque, como dijiste bien, las memorias van cambiando todo el tiempo. Entonces, cuando vives algo relevante y generas memorias fuertes, eso tiene que ser integrado con todo lo que existe antes. Y el sueño es el momento en que pasa esta integración porque no hay interferencia sensorial. Entonces las memorias lo que hacen durante la noche es desplazarse. Un montón de memorias que adquirimos en el hipocampo, por ejemplo, que es una parte subcortical muy fundamental para adquirir memorias episódicas, memorias de hechos, de eventos, de situaciones con personas, en lugares o con animales, qué sé yo, plantas. Estas memorias no se quedan ahí, estas memorias se mueven. Una parte de mi trabajo de postdoc fue justamente mapear las olas de plasticidad neural que se generan durante el sueño REM después que una memoria ha sido adquirida. Entonces, en principio es todo en hipocampo, después hipocampo corteza, después apenas corteza. Esto significa entonces que una memoria que ocupaba un cierto lugar en el cerebro y posiblemente ocupando mucho espacio, a lo largo del tiempo se va comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo y va migrando hacia la corteza, y la corteza es tiene mucho más espacio representacional que el hipocampo. De hecho, todas nuestras memorias de décadas están ahí, no están en el hipocampo. Hay cierta controversia si el hipocampo sigue con una huella, está en abierto, pero seguramente el cuerpo fuerte de la memoria está en la corteza. Entonces, para mí es apasionante porque nos permite hacer un discurso que empieza en lo molecular, pasa al celular a nivel de conexiones sinápticas, cómo se van remodelando los sinapsis, y luego vamos llegando a cuestiones psicológicas. Una intención del libro es hacer un discurso continuo entre biología y psicología. Sí. Sí, en esa parte, digamos, o sea, se nota mucho en el libro esa
ese esfuerzo por el puente, ¿no? Entre la dimensión simbólica y la dimensión más como celular, molecular, neurocientífica del sueño. Agarré 2 o 3 citas así dispersas en el libro que me parece que son muy sintomáticas al respecto. Una de la página 156 que dice: no se trata de reducir un fenómeno psicológico a la biología, sino de intentar comprender cómo la interacción química de células totalmente inconscientes genera la experiencia subjetiva del soñar, dicen, ¿no? Y más adelante en la página 372 dices: mostrar que un fenómeno biológico es proporcional a uno psicológico no prueba que uno sea la causa del otro. Para ir más allá del estudio de correlaciones e intentar establecer una causalidad, sería necesario inducir o interrumpir el fenómeno biológico para verificar qué sucede como en el fenómeno psicológico. Dice, ¿no? Dice, pero queda un largo camino por recorrer antes de que entendamos cómo los fenómenos moleculares y celulares desencadenados por el sueño se relacionan con los sueños como experiencia psicológicamente transformadora, de gran relevancia para el proceso de individuación del yo. O sea que todavía tenemos harto trecho por delante ahí. Mucho. Sí. Porque cuando nosotros hablamos de la experiencia subjetiva, estamos hablando de una experiencia subjetiva consciente. Ahora, ¿qué es la conciencia? Nadie sabe. Hay teorías bastante distintas incluso, pero no sabemos. O sea, un planteo que tiene la neurociencia es que un día vamos a tener una definición de la conciencia como tenemos una definición de la función cardiovascular, de la función hepática, de la función renal. Pero estamos... Sí, hay camino, hay que caminar. Hay que hacer, aumentar los presupuestos de ciencia para hacer esto. O de psicología. La psicología es ciencia. Bien. Hay otro elemento que también llama mucho la atención. No quiero hacer un spoiler respecto de tu ponencia de mañana, ¿ya? Pero que es aparecen en el libro vasos comunicantes entre, por un lado, todo este estudio multidisciplinario, digamos, o multiperspectivista del sueño, ¿ya? Y por otro lado, algo que no es propiamente onírico, pero parece estar un poco en la frontera, que son las experiencias con sustancias psicotrópicas, ¿no es cierto?, a las cuales hace referencia, o con ciertas disciplinas de ciertos grupos que son análogas a veces a viajes psicotrópicas, como son llevar el cuerpo a experiencias extremas, ¿no es cierto?, o ese tipo de disciplinas que producen, entre comillas, visiones, ¿no es cierto?, en algunas de las tradiciones. ¿Tú crees que hay bastante overlapping entre el sueño y ese tipo de experiencias? Sí, es algo que, digamos, el mundo biomédico no lo ve, pero el mundo cultural de pueblos originarios lo tiene muy claro. Para digamos, un chamán amerindio, típicamente, sin querer generalizar completamente, la experiencia onírica del sueño REM no es esencialmente distinta de la experiencia onírica inducida por una sustancia psicodélica, o la ayahuasca, por ejemplo, o inducida por una fiebre, o inducida por un ayuno, o qué sé yo. Entonces, se valora la experiencia y no la ruta para llegar a la experiencia. Yo hago investigación con sustancias psicodélicas, con DMT, 5-metoxy-DMT, LSD, hacemos esto en el laboratorio. Y lo que vemos, de hecho tenemos un estudio que está casi aceptado, debe salir este año todavía, mostrando en ratas que un animal que está bajo un efecto psicodélico el cuerpo está despierto, el animal está despierto, se mueve por toda parte, pero el cerebro sigue ciclando entre vigilia, sueño sin sueños, sueño de olas lentas, un término técnico, y sueño REM. Y eso es interesante porque la experiencia psicodélica sí tiene fases. O sea, hay momentos en que la persona está muy extrovertida, que puede que sea el momento que está en vigilia, y cuando está más introvertida, puede estar más en sueño. Los psicodélicos y también el THC de la marihuana evitan el sueño comportamental, conductual. Sin embargo, nos llevan a una experiencia que es bastante onírica. Entonces son modelos
de cierta manera son modelos farmacológicos del sueño. La investigación de los últimos 10 años, mucha gente buena, incluso Enzo Tagliasucci, que es un excelente científico en Buenos Aires, ojalá no gane mi ley para que esté con su empleo garantizado. Qué pesadilla, ¿eh? Viniendo de Bolsonaro, les digo, no merecen eso. Y entonces hay mucha evidencia ahora de que la experiencia psicodélica tiene mucha similaridad fenomenológica con el sueño. Eso se ha demostrado. Entonces podríamos hacer una lectura de esta biología reciente y decir que los pueblos originarios descubrieron eso y descubrieron que podían acceder, ¿no? Hace 5.000 años con el peyote en México, no sé cuántos miles de años en Oaxaca con los hongos, hace por lo menos 1.000 años con la ayahuasca en América del Sur, una manera de generar experiencias oníricas que, con un poco más de control, ¿no? La ayahuasca de los Yanomami es fuertemente psicodélica, tiene 5-metoxy-DMT que está en el bufo alvarius, es muy fuerte, y genera conocimiento. Eso es muy interesante, porque para los pueblos originarios el sueño es fuente de conocimiento, basa el sueño para aprender, es una escuela. Es como dice Ailton Krenak, el gran Ailton Krenak, pensador brasileño indígena, es una institución a la cual uno puede, el sueño es una institución. Y esto tiene completo alineamiento con las tradiciones afroeurasiáticas del sueño, empezando en Mesopotamia y en Egipto. Ahora, una cosa que el libro también dice es que en Asia, alrededor del Himalaya, es otro asunto. Porque todo este respecto, esta visión del sueño como una cosa divina, solemne, importantísima, un viaje espiritual peligroso y muy auspicioso, no existe en el yoga Milam tibetano, el yoga nidra hindú. En estos lugares la gente mira el sueño como samsara, como ilusión, así como la vigilia también. Entonces el camino del yogi con el sueño es completamente distinto al camino del chamán, porque el chamán está buscando saberes, mientras el yogi está ahí para destrozar el sueño, para mostrar que tiene la habilidad de transformarlo completamente. Eso la disciplina es cambiar partes del cuerpo, cambiar objetos en sueño lúcido, no atravesar paredes. Y la idea es llegar a la clara luz del vacío, claro. Llegar a la iluminación, a donde no hay objetos, no hay representación. Entonces son realmente dos tradiciones completamente distintas. Y viene la tercera, que es esta de matriz europea, que dice, qué tontería. Ya. Y el libro, por supuesto, es una crítica a eso. Sí, sí. Ahora es interesante en ese sentido el libro como va mostrando las distintas formas de criticar, de criticar tomarse en serio el sueño, ¿ya? O sea, tú mencionas, digamos, como incluso esa la historia y muestras, das el caso de San Agustín, que dice, cuando se preocupa San Agustín, bueno, ¿qué es pecaminoso y qué no es pecaminoso? Y dice, no, el sueño no porque es involuntario, así que y lo tira para el lado y dice, bueno, esto no cuenta, ¿no? Y después además llega el racionalismo europeo, llegan los cartesianos, ¿no es cierto? Dicen, no, pero esto del sueño es una cosa totalmente irracional, o sea, ¿para qué lo vamos a pescar? ¿No? Y recién, ¿no es cierto?, tiene que llegar Freud, casi prácticamente como decir, o sea, acá hay algo, digamos, que importa, ¿no? Y después viene de nuevo, ¿no?, la ciencia dura a mirarlo con sospecha. Y lo que te iba a preguntar justamente a propósito de eso, el momento que, porque tú reivindicas a Freud y dices, tardó bastante tiempo la ciencia en darse cuenta que algo de razón Freud tenía, ¿no? Dices, quedó que por lo menos del lado de la ciencia, a lo mejor no del lado de la tradición psicológica, queda silenciado durante, no sé, medio siglo, varias décadas. ¿Cuál es el o el par de hitos de descubrimiento científico que dicen, a lo mejor no estaba tan equivocado Freud? Bueno, yo hago un ejercicio en el libro que es, en el segundo capítulo creo hablo bastante de Freud y Jung y de cosas que han propuesto. Y después a lo largo del libro vamos caminando por todo eso, pero sin necesariamente decir que viene de ellos, porque mucha gente está haciendo biología basada en psicoanálisis y no lo sabe. Porque el psicoanálisis ha percolado la cultura. Entonces la gente no ha leído Freud, va a un bar, habla mal de Freud y después tiene premisas de Freud. Eso pasa mucho. Pero hay científicos que lo saben y lo saben bien. Entonces, por ejemplo, hablo del trabajo de imagen funcional con resonancia magnética
del fenómeno de la represión de memorias y de la supresión de memorias, la supresión consciente y la represión inconsciente de memorias que ha propuesto Freud y que se estudia hoy día. Hay artículos, papers en Science, en una revista, digamos, ¿quién va a decir que no es ciencia?, en que Freud aparece como motivador de la investigación en la primera línea. Es muy explícito. Entonces, de cierta manera, hay como una disonancia cognitiva, porque, y yo hago esto al final del libro, hay como un párrafo, 2 párrafos en que yo hago una compilación de un montón de cosas que han sido propuestas por Freud y Jung, que son, digamos, hard science. Está ahí. Jung habla de los imagos, las imagos, no sé cómo se dice en castellano, que son representaciones de personas, de gente, de entidades, o sea, todo este personaje con los cuales nos encontramos en los sueños, y habla de esto muchísimo, o sea, todo su trabajo de investigación de imaginación activa son encuentros con estos personajes, con estas entidades notables. Y tenemos investigación desde hace 20 años mostrando que en el hipocampo hay neuronas que que responden o que son selectivas, no a las calidades físicas del objeto, no al contraste, al color de tu piel, del formato de tu cuerpo, sino que a vos. Entonces, si te miro de cualquier lugar, incluso si miro tu nombre escrito, o si alguien me dice tu nombre, o sea que viniendo de visual, de auditivo, no interesa, la neurona dice Martín, ¿no? Y esto es algo ¿qué hace la neurociencia con eso? No mucho, o sea, es una descubierta y dice, bueno, entonces esas entidades, digamos, existen. Nuestra mente está llena de criaturas, ¿no? Pero eso no se usa en el día a día, o sea, seguimos como si la mente fuera habitada por una única persona, y no lo es. Yo creo que en este sentido, más que demostrar que la biología usa el psicoanálisis, es demostrar que la ha usado mucho y muchas veces sin saberlo. Perfecto. Ya. Esto que decías tú, por ejemplo, esto de la capacidad para reconocer la identidad de alguien, ¿no es cierto?, sin necesariamente tener como el estímulo sensible, o sea, la parte, digamos, física, ¿ya? Si lo damos vuelta y más bien pensamos en el yo del soñador, ¿ya? Ese yo que sueña. Porque en algún momento, digamos, tú haces referencia, no lo recuerdo bien dentro del libro, a si es una referencia cultural, digamos, a la idea de que en el sueño hay muchas perspectivas de repente. O sea, que la mirada a lo mejor no es la mirada única de un yo, sino que son muchos que hablan dentro del sueño, ¿no?, que están mirando el sueño. O haces la referencia, por ejemplo, de que se puede estar soñando más de una cosa a la vez, pero lo que pasa es que hay un sueño que se está entretejiendo por debajo, pero todavía no aparece el protagonista, el que está mirando el sueño, digamos, ¿no? Entonces, ¿es un yo difuso el del sueño? Esa es otra de estas pocas ideas originales de este libro. La idea de que tenemos no 4 o 5 sueños por noche, porque son 4 o 5 episodios de sueño REM, sino que miles de sueños en paralelo, pero que el yo es testigo de apenas uno por vez. Por vez. ¿No? Y yo he tenido en mi propia experiencia onírica situaciones en que estaba en un sueño muy bien armado, con una historia, que todo estaba pasando, y de repente cambia todo, como si estuviera filmando una película y de repente voy a otra película que estaba por detrás de la pared, ¿no? Y esto, la ciencia ni siquiera lo considera, pero me parece muy, muy interesante pensar que durante el sueño todas estas criaturas de la mente, incluso el yo, están libres. Es como abrir las jaulas del zoológico y están todas ahí dando vueltas y tienen su vida. Entonces, entre los aranda, los alcheringa de aborígenes de Australia, ellos creen que el mundo real es el otro. El mundo real es el del sueño. Entonces, el tipo tiene la vida ahí, la pareja, los hijos, todo. Viene acá, come un poco, hace cualquier cosa y vuelve. Ahora, ¿quién le va a decir que no es verdad? Es como el sueño de la mariposa y de Xuanzé, ¿no? Exactamente, claro, exactamente. ¿no? ¿Quién sueña quién ahí? Sí, exacto. Hay una parte final del libro en el cual uno se siente invitado a tratar de ver si lo logra, ¿no?, que es la parte del sueño lúcido. Es como donde hay una perspectiva que tú asumes, que mantiene, digamos, el rigor científico, pero que también es una invitación a hacer una experiencia personal para el lector. Así lo sentí yo, ¿ya? Es decir, esta idea del sueño lúcido como de
de ejercer una cierta maestría sobre el sueño, por decirlo así, una cierta maestría, un mastering, ¿no? El sueño. No conectar el sueño con dioses de arriba, sino más bien con personajes, con algo de adentro, ¿no? Que por un lado, bueno, de repente a lo mejor lo tenemos cuando soñamos y soñamos que soñamos. Decimos, oh, estaba soñando, pero tú sigues dentro de, ¿no? El sueño, o cuando un sueño se suelta y te das cuenta que lo puedes volver a retomar, ¿no es cierto? Y lo retomas después. Y esto del sueño REM cuando se coloca muy, muy en esa fina frontera entre la vigilia, ¿no es cierto?, y el sueño. ¿Tú crees que tiene sentido como decir, como camino, como opción, como búsqueda, ¿no es cierto? Cultivar esto, cultivar el sueño lúcido. Yo sí, creo que sí. Sin exagerar, porque los psicoanalistas y las psicoanalistas tienen una crítica que me parece válida, de que si el ego consciente va a tomar todo el espacio, incluso del sueño, es un problema también. Así. Entonces tenemos que dejar espacio para que el sueño sin control, ¿no? Con ego rebajado, exista. Pero hay momentos en que tener una experiencia de ego fuerte durante el sueño es muy liberador, ¿no? Y creo que eso tiene todo que ver con las tradiciones asiáticas del sueño. El sueño lúcido, no sé cuánta gente acá ha tenido un sueño lúcido. ¿Pueden levantar la mano para que tengan una idea? Bien, más o menos un tercio. El sueño lúcido es una experiencia gloriosa cuando uno entiende que puede acceder a este lugar de manera más o menos sistemática. O sea, es algo que se puede aprender. Hay gente que tiene sueños lúcidos, digamos, espontáneamente en alto nivel, en alta frecuencia, pero es muy infrecuente. No hay mucha gente así. La mayoría de la gente tiene sueños lúcidos un par de veces en la adolescencia y después ya no vuelve más a tener esto. Pero es algo que se puede aprender a hacer. Son sueños en que uno está consciente de que está soñando y logra controlar el sueño en algún nivel. Puede ser parcial o total este control. Entonces salís de la situación de ser actor, actriz de una película cuyo guión no conoces y pasas a una situación de que estás modelando, ¿no? Sos un director, un productor de esta película. Y, por ejemplo, volar, el sueño de Giordano Bruno de salir del planeta y cachar que el Sol es apenas uno de infinitas estrellas. Estos sueños lúcidos son muy interesantes y la ciencia no los ha reconocido por muchísimo tiempo. Por muchísimo tiempo era motivo de, ¿cómo se dice? Chacota, como motivo de broma. Sí. Entonces, en el final de los 70, Stephen LaBerge, que todavía está ahí publicando bastante bien, demostró, en paralelo con otro tipo en Inglaterra, Herney, pero nadie habla de él, pero hablo yo. Pero Stephen LaBerge logró demostrar científicamente que el sueño lúcido existe. ¿Cómo lo hizo? Usó el hecho de que nosotros movemos los ojos durante el sueño REM. Los músculos de los ojos no están inhibidos como están los otros músculos del cuerpo. Entonces, básicamente lo que pedía la gente era, digamos, si estuvieras vos haciendo el experimento, dije, Martín, cuando entres en sueño y estés consciente, hagas una señal con los ojos. Y eso es convincente porque en este momento, cuando estás en sueño REM, no hay ningún tonus muscular. Los músculos están completamente, la línea está flat, está como... Sí. No hay señal. Entonces es evidente que la persona no está fingiendo, no es trucho, es algo real. Entonces, pero aunque lo demostró en 79, 80, 81, y aunque viniera de un laboratorio de mucha tradición, que es el laboratorio de William Dement, que fue el científico que demostró la asociación entre sueño REM y experiencia onírica en el año 57, esto no se ha llevado muy en serio. Me encontré con varios científicos muy importantes que decían, no lo creo, porque cuando uno no tiene la experiencia, es muy difícil creerlo, es muy difícil explicar a una persona que es tener un sueño lúcido si nunca ha tenido la experiencia. Y este tema fue, yo diría, un poco abandonado en los 90, principios de 2000. Era un tema así como el tema de los psicodélicos, era un tema que más bien hundía carreras que hacía carreras. Pero después esto cambió y hoy día el tema de sueños lúcidos está en las tapas de
de buenos periódicos. Es un asunto sexy, es un asunto que todo el mundo quiere, está de moda. Sí, bueno, que es atractivo. Sí. Sí. Una última cosa que tiene que ver casi como con una intervención política o de políticas, ¿ya? Que en algún momento yo te lo escuché, ¿no? Pero que me hizo mucho sentido con el libro. Y es que tú recomendabas que en los colegios, a los chicos, cada cierto rato, se los echara a dormir y después se los despertara. Porque tenía entiendo, un impacto positivo en el aprendizaje. No sé si puedes explicar Sí. eso. Sí. Yo estuve en Estados Unidos 11 años durante el doctorado y postdoc. Cuando volví a Brasil, lo que yo hacía era estudiar neuronas de hipocampo de rata y corteza. Era todo mi mundo era hipocampo y corteza de rata. Y me di cuenta rápido que hacer esto en Estados Unidos funciona. Puedes seguir toda la vida haciendo esto y te van a dar dinero para hacer esto y tal. Y de hecho, si haces otra cosa, sale mal. O sea, la gente lo que quiere es foco. Pero en Brasil, que es un país en que el presupuesto de ciencia sube y baja con el gobierno, así como no hay como estar seguro de qué va a pasar, ¿no? Es muy impredecible lo que va a pasar en Brasil, siempre. Entonces me di cuenta que tenía que, en lugar de focar, tenía que abrir. Entonces en mi labo estudiamos ratas, ratones, gente en la escuela, gente en el hospital psiquiátrico, y estudiamos pulpos. Entonces tenemos hice como el revés de lo que sería la estrategia adaptativa en Estados Unidos. Y una cosa que hice muy temprano fue estudiar el rol de la siesta en el ambiente escolar. Y hemos publicado 3 estudios apenas, pero por increíble que parezca, el primer estudio fue el primer del mundo, ¿no? Y todavía fueron subiendo de nivel. El último, que fue hace 2 años, es en Current Biology, que es un periódico bastante bueno. Demostramos, y estoy muy animado con eso, porque ahora estamos siguiendo la investigación, demostramos de manera muy consistente que si tomas niños entre 5 o 6 años que están aprendiendo a leer y les das un entrenamiento de 3 semanas, 30 minutos por día en la escuela, hecho por la profesora o profesor o la maestra, es un entrenamiento para discernir, ¿se dice? Sí, perfecto. Para discernir las letras en espejo, digamos la S y la Z, la P y la Q, la B larga y D. Eso es algo que en todo el mundo donde se usa el alfabeto latino es algo que existe, está ahí, todo el mundo que tiene hijos sabe, ¿no? Que eso es algo que va a pasar y tarda meses, a veces años en realmente dejar de aparecer. Nosotros hicimos la hipótesis de que eso es un problema fundamental y que entrenando, usando una estrategia multisensorial, no voy a entrar en detalles por qué, pero sacando el sistema visual de escena, entonces hacemos vendas, ¿cómo se dice? Sí, vendas. Vendas a los niños, y entonces aprenden la diferencia entre B y D con las manos, escuchando, usando otros sentidos que no la visión. Hay toda una razón neurobiológica de por qué la visión es un problema. Si quieren, busquen hablo de eso un poco en el oráculo, porque ya estaba la investigación. No estaba publicado el artículo, pero está en el libro. Y lo que descubrimos es que si entrenas a los niños a hacer eso, a las 3 semanas están muy bien, o sea, pueden decir muy bien la diferencia entre estas letras. Se resolvió el problema. Pero si no hay una siesta después de esto, a los 4 meses se olvidaron, vuelven. O sea, es un aprendizaje que no se consolida. Pero cuando está la siesta, se consolida. Y el resultado de consolidarse es que a los 4 meses están leyendo 2 veces más rápido de lo que leían antes y de lo que leen los que están en grupo control. Hicimos varios controles, incluso un control que era hacer todo el entrenamiento igualito, pero usando letras simétricas, el O, la A, etc. Y ahí, por supuesto, no pasa el efecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sobre todo para los niños vulnerables, los niños que tienen dificultades cognitivas por la falta de recursos materiales, hay que resolver este problema temprano, porque es un problema que si no está resuelto, si uno no hace la decodificación de la letra bien hecha a los 7 años, ¿cómo va a leer palabras? ¿Cómo va a leer sentencias, párrafos, libros? No va a leer. Es lo que está pasando, la gente no quiere leer. Entonces, estamos ahora empezando un experimento que va a ser una maestría de una candidata a maestría que está, de hecho, lunes va a entrevistar, que es tratar de hacerlo ahora en gran escala, hacer en varios colegios del estado donde estoy yo, porque el placer de leer
tiene que ver con la velocidad de lectura. Es un poco como volar un avión. Si no es rápido, no vuela. Entonces, si lees tan despacio que cuando llega al final del párrafo ya no te acuerdas del principio del párrafo, ¿por qué vas a leer algo? Y entonces, algo que yo siempre quise hacer es traer las cosas que vienen del hipocampo de la rata hacia la vida real de la gente. Porque si no, estar en Brasil gastando dinero público, bueno, no hay mucho, pero gastando un poco de dinero público para hacer investigación apenas de ratas no me pareció, digamos, suficiente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Siddhartha, por todas estas luces. Creo que hemos tocado, hemos atravesado varios temas, varias capas del sueño, varias regiones del mundo en la forma de soñar.